Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Tu préstamo sin filtros con Banco GNB, la raíz de tu futuro. Link & Co. Premium y Bolt con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A. Agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor José Tomás Sánchez, politólogo. Él integra el CIS, Centro Interdisciplinario de Investigación Social, y también ICA Consultores. Vamos a conversar con el señor José Tomás Sánchez acerca de imagen positiva, imagen negativa del presidente de la República, terminado el primer tiempo de su gestión de gobierno. También vamos a hablar acerca de las mediciones de imagen positiva y negativa de los políticos de la oposición y cuáles son las perspectivas para este año 2026, que es nuevamente un año electoral. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor José Tomás Sánchez aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetro. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hablemos de potencia, hablemos de motor turbo de alto rendimiento. Estamos hablando del Lynk & Co modelo 03, que define el sedán deportivo moderno. Tracción integral, máxima estabilidad y precisión, performance inspirada en pista, pero pensada también para la calle. Interior premium con tecnología intuitiva y terminaciones de alcántara. Lynk & Co modelo 03 Premium y Volt. Conocelo en el showroom de Lynk & Co, Avenida San Martín, casi Dr. Carlos Abdala, Asunción. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y empezamos a conversar con el señor José Tomás Sánchez. José Tomás, buenas noches, qué placenterazo recibirte. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme una vez más aquí en esta mesa.
Muchas gracias, Federico. Una invitación tuya es una orden para mí, así que Gracias, siempre me vas a José tener Tomás. acá. Me agrada mucho realmente tu programa y estar contigo conversando. Igualmente, repito lo mismo, José. Dato que no sabía y que me contaste hoy. Sos director de la UFAMEP, que es la Unión de Facultades de Medicina Privada del Paraguay. Sos director ejecutivo. Así no es. tenía ese dato. Contame un poco más. La UFAMEP es una unión, una asociación de universidades privadas que tienen facultades de medicina de una envergadura importante, porque no solamente enseñan a paraguayos, sino y sobre todo a estudiantes internacionales que vienen del Brasil y que se unieron, unas 9 de ellas, y fundaron esta institución para promover al sector, porque es un sector, Federico, y ahí viene mi desafío personal y mi inclinación a formar parte de este desafío. Es un sector que puede servir de cohete para desarrollar la educación superior de Paraguay, que podemos seguir conversando después del programa. Cierto. Pero la Facultad de Medicina Privada hoy en nuestro país puede convertir a nuestra sociedad como un polo internacional de formación de médicos que atraiga a estudiantes internacionales. Ya hoy tenemos 40.000 estudiantes brasileños, más o menos. 40.000 estudiantes brasileños están estudiando medicina en Paraguay. Sí. Que movilizan, y eso lo podemos pensar, alrededor de $1.200 por mes del Brasil hacia nuestra economía. Por alumno. Por alumno. Un porcentaje de eso va a la cuota, pero después el gran porcentaje, cerca de 3/4 de eso van a manutención, vivienda, seguridad, comida, medicamento, vestimenta, etcétera, que moviliza a toda la economía de la sociedad alrededor de estas universidades. Y uno puede ser testigo de esto yendo a ciudades que se están convirtiendo a saltos gigantescos en ciudades universitarias. Mariano Roca Alonso, acá en Asunción mismo, locales cerca de las universidades, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Presidente Franco, Hernandarias, etc. Si sumamos todo eso, por 12 meses estamos hablando de $575 millones al año, que ya es un cuarto de toda la exportación de carne de Paraguay y equivale a más o menos 8 veces menos que la exportación de soja. Es decir, para darle nomás una idea de la magnitud, universidades privadas atrayendo a estudiantes internacionales que en otros o los países desarrollados lo que hacen es becar a estudiantes de afuera para venir a sus países o habilitar, por supuesto, a que vengan pagando mucho estudiantes de otros países. Acá, sin embargo, estando al lado de esta potencia que es Brasil, existe la oportunidad, nada más generando un ecosistema adecuado, de seguir trayendo ciudadanos deseosos de formarse, en este caso medicina, pero no solamente medicina, para volver a su país después, ¿verdad? Correcto. Y bueno, entonces para mí es realmente muy desafiante pensar este sector, pensarlo poco visibilizado está el sector, Cierto. dada la magnitud que tiene, y pensar en todas sus potencialidades que pueden ser, primero, para desarrollar una mejor educación médica, es decir, calidad, pero la calidad no viene sin inversión. Si pensamos, Federico, en Harvard, por ejemplo, Harvard va a cumplir 400 años ahora y se financia sobre todo de un fondo de inversión que tiene $53.000 millones más o menos. Eso es mucho más que el PIB de Paraguay en un año. Quiero puntualizar Harvard porque es la mejor universidad del mundo con unos recursos inconmensurables. Entonces la calidad no va a venir sin recursos. Entonces, si queremos una educación superior de calidad, tenemos que ver dónde está la potencialidad de generar recursos, porque solamente con recursos podemos tener mejores docentes, investigación, políticas de extensión conectadas con los problemas de nuestra sociedad. Y me parece que te decía lo del cohete, porque al desarrollar la educación médica, estas universidades que invierten en infraestructura, invierten en todos estos pilares de la educación,
también comienzan a ver cómo desarrollar otras carreras, otros servicios educativos que permitan formar algo que necesitamos, y todas las consultorías del mundo te dicen Paraguay está avanzando bien en materia de desarrollo, le faltan varias cosas. Una de esas insuficiencias es el capital humano. Necesitamos universidades más ágiles que formen con programas más ajustados a lo que necesita nuestro país. Y veo ahí ese horizonte de posibilidad. 2036, de acá a 10 años, estos 40.000 extranjeros estudiando en Paraguay, ¿podrían ser cuántos? Yo quisiera duplicar. 80.000 estudiantes extranjeros en Paraguay. Que nuestras ciudades se conviertan en ciudades universitarias, que, por ejemplo, el centro de Asunción, Federico, ahí siempre estamos pensando cómo revitalizar el centro. Bueno, una universidad ahí con 5.000 brasileros te va a dinamizar todo el centro. Todos estos edificios que están apagados de noche van a volver a tener ocupación. Toda la gastronomía del centro que a veces se ve debilitada porque la gente no quiere ir en encuestas no salieron. Uno de los temores principales de ir al centro es la seguridad. Correcto. Bueno, si tenés inversión ahí, porque hay estudiantes, porque hay universidades, va a tener iluminación, va a tener gastronomía, va a tener estacionamiento, va a tener... Es un campus ya hecho prácticamente que se podría revitalizar con una universidad. Entonces, pues pensemos más, pensemos Ciudad del Este, pensemos otras ciudades de frontera. Exacto. Ya no pensemos solamente en los brasileños, pensemos en los argentinos. Está carísimo vivir en Argentina. Si muchos argentinos pudieran costearse una vida en Paraguay más barata de lo que les sale sentarse a vivir en Argentina, pero acá además vas a volver a Argentina con un título universitario, estoy seguro que eso va a ser un aluvión de personas viniendo acá. Te decía, me gustaría duplicar porque además, al ver todo el impacto que genera, uno va a Ciudad del Este hoy, y ve alrededor del lago de la República, ve ahí en el kilómetro 8, kilómetro 13, hacia donde está el Poder Judicial, la UNE, la Universidad Nacional del Este. Ahí hay universidades que se han instalado también, y doble avenida que antes no estaban, con edificios de departamentos, esos empleos al obrero. En un país que hemos dependido mucho de la obra pública para diseminar empleo, porque eso es una fuente de empleo muy importante, y que hoy se ve, hay mucho debate sobre la capacidad de pago del Estado de sus deudas con los contratistas. ¿Por qué no apostar al sector inmobiliario que puede venir alrededor del desarrollo universitario? Exactamente. Si uno ve las publicaciones que muestran la cantidad de personas radicadas en Paraguay por año y cómo eso va creciendo, los brasileños están como, creo que el año pasado, 2025, entre 25.000 y 30.000 se han radicado, creo que 5.000 argentinos. Es decir, podemos importar capital humano también, y con todo lo que eso implica como fuente de desarrollo y de bienestar, porque cuando estamos hablando de desarrollo hablamos de bienestar, ¿verdad? De un país que ha dado saltos importantes. En el 2002 nada más éramos 57% de pobres, hoy estamos cerca del 22%, tenemos casi un quinto de la población todavía en la situación de pobreza. Y además de ese porcentaje se amplía mucho cuando pensamos en otras precariedades, como seguros médicos, jubilación. José, no podemos desperdiciar oportunidades así. Permíteme una pregunta. Sí. Así como se habla de comida chatarra, sí, existen también las universidades chatarra. Sí. Pero estas universidades no serían chatarra para que te validen el título en el Brasil, ¿o me equivoco? ¿O pueden venir brasileros y estudiar en universidades chatarra? Ya hemos formado, eso está cuantificado, he publicado hace poco un artículo en Última Hora al respecto, cerca de 5.000 médicos egresados en Paraguay, brasileros, han aprobado el examen reválida, okay, que es el examen de ingreso al mercado médico. A eso me refería. Hay un examen de validación. Nosotros tendríamos que pensar en cómo ese 5.000 se multiplica por 10 en el futuro.
porque cada multiplicación de ese indicador significa que acá estamos haciendo mejor las cosas y seguramente todo eso lleva a los beneficios indirectos de lo que te decía. Tenemos Exacto. otras carreras que se van a ir desarrollando Ahí y está. afuera de las universidades otros sectores. Ahora, respecto a las universidades de chatarra, en toda industria o en todo sector económico está el que tiene menor calidad y el que tiene más calidad. Yo lo que digo es, ¿en qué nos vamos a fijar nosotros? Si en el 2011 nosotros dijéramos, la carne entró en crisis, aftosa, se pierde el mercado internacional, ¿en qué nos íbamos a fijarnos, deberíamos fijarnos nosotros en ese periodo sobre la industria de la carne? ¿En los que están haciendo mal las cosas o en ver, esperan por las oportunidades que tenemos aquí y qué hacer? Y por suerte se ha construido una institución exitosa en su funcionamiento como Cenaxa, en una asociación entre el sector privado y el sector público que ha sido beneficiosa y ha permitido hoy generar estándares de calidad impresionantes, reconocidos a nivel mundial, que se siguen abriendo los mercados, pero además todo un sistema sanitario de vacunación muy exitoso en el sentido que llega a todos lados. Hoy no se discute más la aftosa acá en Paraguay ni la calidad de eso. Entonces, digo nomás, ¿qué vamos a mirar nosotros? ¿Qué deberíamos mirar? Debemos mirar las oportunidades y potenciar las oportunidades y, por supuesto, combatir todo lo que sea problemático. Si hay problemas, tenemos las instituciones para corregir esos problemas y hay que fortalecer esas instituciones. Me encanta esa filosofía de no porque haya algo malo no hay más nada que hacer, al contrario, ahí tenemos que atacar y convertir ese problema en algo que se haya solucionado. Me encanta el ejemplo de la aftosa y la APP, la asociación público-privada entre gobierno, productores. En Cenaxa. En Cenaxa, exactamente, me encanta. Un país que tenemos instituciones como el INDI, que deberíamos mejorar, doy como ejemplo instituciones que siempre tienen problemas, pero logramos construir otras instituciones como el Banco Central, el Ministerio de Economía, la Cenaxa, en qué es combatir los problemas acá y mostrarlo y ver lo que hicimos bien acá para decir como ejemplo. Exactamente, lo que hicimos bien nosotros mismos. Me encanta esa reflexión. José Tomás, estás en el CIS, Centro Interdisciplinario de Investigación Social, y también en ICA. Ambas instituciones hacen investigaciones, encuestas para sondear el termostato sobre diferentes temas. Así es. Contame qué informaciones tenés de las últimas encuestas sobre la imagen y la popularidad del presidente Santiago Peña. Para hacerla corta, va creciendo la insatisfacción, se reduce la opinión neutral y va decreciendo la satisfacción. ¿Empezando de cuánto? Empezando de, según la encuesta de ICA. ICA es la que tiene un seguimiento de más de 10 años de encuestas que mide año a año. Correcto. Con qué satisfacción entra un gobierno y con qué insatisfacción estaba en ese momento, y después de los 10 años uno va viendo eso. Esto comenzó con Cartes en el 2013, que fue el presidente desde esta métrica, llega hasta el 2013 para atrás. Ahí anteriormente, por los reportes que estuvimos haciendo, hasta el 2013, es que comienza con niveles más altos, 51%. Era un presidente del cambio. En ese momento estaba tu tocayo Federico Franco de presidente, ¿verdad? Mucha convulsión en ese año, la trágica destitución de Lugo, lo que fue todo el desorden de la suspensión de Paraguay a nivel internacional. Cartes viene con un cambio positivo según lo que opinaba la gente, ¿verdad? A partir de ahí uno va viendo que la satisfacción con el gobierno va cayendo levemente y ya atraviesa el gobierno de Marito con saltos positivos y caídas negativas nuevamente. El 2019 fue el peor año, fue el año de todos los, ¿cómo le llaman? Esa famosa acta de energía. No, pues ese fue, primero hubo sequía, incendios, inundaciones, y después la crisis política del acta maldita y Itaipú, que llevó a un juicio político que luego no fue aprobado, ¿verdad? Es decir, crisis
climáticas de todo tipo, económicas por supuesto, retracción económica en el 2019, antes de la pandemia, con la pandemia se acentúa todo eso, y la crisis política. Ese fue el peor año. Después mejora con la pandemia la popularidad. En general los presidentes latinoamericanos han mejorado su popularidad ese primer año. Después otra vez entraron en problemas. Pero ¿por qué te hago todo este análisis de los 10 años? Peña comienza con 25% de imagen positiva. De imagen positiva, más bajo que Marito y mucho más bajo que Cartes, pero lo que se ve también es que hay una dinámica estructural que va disminuyendo la satisfacción con el gobierno y que no es un fenómeno paraguayo nomás, se ve en el mundo. Es el periodo de la expansión de las redes sociales, de la información, de la cultura del delivery, del todo tengo más rápido. Y justamente los gobiernos o el Estado, al ser mucho más sólido, tiene problemas de delivery, por así decir, de soluciones, ¿verdad? Imagínate que tenemos instituciones del siglo XIX todavía mediando las soluciones, donde hay un parlamento, hay diputados, hay senadores, hay un presidente. Todo parece muy, muy lento. Y mientras esa cultura del delivery se acentúa, el Estado no logra acompañar con velocidad eso y afecta también en la credibilidad. O sea, hay razones estructurales, además de razones no estructurales, sino coyunturales, por supuesto, ya la capacidad de cada líder. Exactamente. Por ejemplo, lo de Marito, la crisis política le hundió en el 2019, decíamos, ¿verdad? Entonces Peña viene con esta dinámica estructural de cada vez menos satisfacción con los gobiernos, pero además me parece que viene preso también de dinámicas como el encarecimiento, por ejemplo, de la economía popular, ¿verdad? De la carne, del aceite, de todo eso que venía de Argentina. Sí. En la época pre-Milei, que entraba por contrabando, ese contrabando ayudaba mucho a aliviar la economía popular por las políticas de Argentina en parte. Eso ha cesado. Gran parte de la población, o por lo menos la mitad de la población, vive a menos de 10 kilómetros de Argentina. Eso afectó la capacidad de reducir de llenar la ladera y es también un driver, digamos, de la insatisfacción con el gobierno, ¿verdad? Pero este gobierno también ha gozado, igual no está mal, igual uno ve en la región esos índices de popularidad a veces son mucho peores, en todo lo que es Perú, uno ya ni se acuerda cuál es el nombre del presidente, Chile, Colombia, todos tienen problemas de satisfacción con el gobierno y de legitimidad porque no logran tener partidos fuertes. Acá el presidente goza de un partido fuerte, goza de gobernabilidad, le permite avanzar con reformas, a veces no en la velocidad que uno diría, pucha, a lo mejor podía avanzar más rápido en esta que en otra, pero entonces tiene estabilidad, pero viene estamos detectando el crecimiento de la insatisfacción normal de estos periodos, pero también hay una cuestión que tenemos que atender de credibilidad hacia las instituciones y el Estado mismo. Correcto. José, el poder desgasta. ¿Todos los presidentes terminan con menos popularidad con la que iniciaron el periodo o se puede dar que un presidente haya iniciado con menos popularidad y se retira con más? ¿Es posible o es una utopía? Mira, normalmente los presidentes, existen por supuesto presidentes que terminan con más popularidad de las que iniciaron. Por ejemplo, Lula da Silva en su primer mandato, en sus primeros 2 mandatos, fue un ejemplo cuando terminó con 80% de popularidad más o menos después de 8 años de un gobierno que logró subir los indicadores de desarrollo y bienestar social en Brasil de manera gigantesca. Él fue un ejemplo claro. Bachelet en Chile era otro ejemplo claro de alguien que terminó en su primer mandato con popularidad altísima. Normalmente, a mi modo de ver, ayuda mucho a mantener la popularidad de un presidente. Primero, que exista reelección. Al haber reelección, el presidente mismo tiene, y los equipos políticos tienen los incentivos para digamos, mantener esa popularidad y no se desalinean los equipos porque saben que
estamos atados a este presidente. Cuando no hay reelección, un problema es que en la segunda mitad de un gobierno, los equipos ya se desalinean y comienzan a buscar el sustituto, ¿verdad? Y ahí ya no trabajan todos alineados y eso puede generar problemas de gobernabilidad y por lo tanto de ineficiencia. Creo también que evaluando este gobierno puede ser que sea uno más que nos va a lograr hacer reformas importantes para el sector medio de la sociedad, que es el sector que más protesta, el sector que más o hace llegar su insatisfacción. Porque si bien ha logrado el gobierno implementar políticas, por ejemplo, como Hambre Cero, que realmente nos sale muy bien en las encuestas, muy reconocido como una buena política social. Por ejemplo, comparábamos con Cherogá Porá y tenía menos llegada. Y es cierto, se veían los números de Cherogá Porá, no tenía nada de llegada. En cambio, Hambre Cero se disemina y tiene un efecto muy grande. Pero son políticas que ayudan mucho a los sectores populares, a los sectores medios. Paraguay es un país donde más de la mitad de la población ya gana cerca del salario mínimo por lo menos, es decir, se está convirtiendo ya en un país de clase media emergente y ahí tenemos falla. Y ahí no ha logrado, por ejemplo, no hay seguro médico, tenemos problemas de casi el 70% de la población no tiene un seguro médico. Casi el 80% de la población no tiene jubilación. Todos los miedos afectan a este sector. Y este es el sector que sirve de base para después las políticas antisistema. Qué interesante lo que me estás comentando. Nosotros siempre fuimos un país con muchos dolores de clase baja, tratar de quitar a la gente que vive en economía de supervivencia a una mejor calidad de vida, con un ingreso mejor, y que crucen esa frontera que marca la línea de pobreza, no para pasar directamente a la clase media, sino a una clase baja no pobre o una clase vulnerable, una clase media emergente. Hemos sido exitosos con esas políticas dirigidas a esa contención social que apunta a la clase baja, pero ahora tenemos problemas de clase media que exigen estas soluciones. Muy interesante. Crecer también duele, crecer también implica tener otros problemas. José, el presidente Peña está empezando ahora su segundo tiempo, termina el primero. Empezó el primer tiempo con 25% de imagen positiva. ¿Con cuánto arranca el segundo tiempo? Imagen positiva 25%, pero donde separamos del neutro, que estaba más o menos en 30%. Hay gente que te suma los dos para decirte, esta es la imagen positiva. Nosotros separamos, reportamos entonces 3 niveles, positivo, neutro y negativo. Tu pregunta ahora fue, eso quería más clarificar, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, empieza el segundo tiempo, luego del primer tiempo, 2 años y medio de gestión. ¿Cuánto pesa ahora su imagen positiva? ¿De 25 cayó a cuánto? Y esto en investigaciones del CIS nos salió en 15%. Segundo tiempo arranca con 15%. Hay que sumar igual el neutro, porque el neutro es también... no es que hay que sumar el neutro, hay que considerar el neutro. ¿Dentro del neutro? No, hay que considerar el neutro al que dicen ni bueno ni malo, porque ese no es alguien movilizado para cambiar las cosas. Es de alguna manera una posición pro sistema, en el sentido de que a lo mejor no me gusta un montón de cosas, pero tampoco estoy listo para ir a las calles a protestar o a buscar alternativas. Entonces, Paraguay se estabiliza porque ese está alto, el del medio. Si ese estuviera abajo, sería una sociedad más polarizada entre los satisfechos y los insatisfechos, pero no hay tanta polarización porque ahí el medio sirve de colchón. Correctísimo. José, mencionabas algo recién que me pareció súper importante. En países en donde existe la reelección,
se toman decisiones teniendo en cuenta cuánto mide el termostato de popularidad porque el presidente se va a volver a candidatar. Sí. Nosotros no tenemos eso. Santiago Peña sabe y todo presidente sabe que tiene 5 años Sí. y se tiene que ir a su casa. Así es. Y estamos viendo ahora algo que está ocurriendo y me interesa mucho tus reflexiones. Sí. Tema de la caja fiscal. Noto desde afuera que el presidente tiene 2 alternativas. Hacer lo correcto o hacer lo que conviene política y proselitistamente. Lo correcto es reformar, aunque sea impopular. Lo que conviene es reformar light porque es conveniente políticamente. Y parado en el medio, el presidente, sabiendo que su vicepresidente se candidata después para ocupar su lugar, parece optar por lo primero, hacer lo correcto. ¿O estoy equivocado? ¿Cuáles son tus reflexiones? Claro, él podría no haber impulsado ninguna reforma y tirar la pelota. Y tirar la pelota. Exacto. Y no hizo, ¿verdad? En materia energética, por ejemplo, yo creo que a pesar de que hay iniciativas que se están llevando adelante, no hubo una decisión muy grande de ver una reforma que permita que Paraguay no entre en una crisis energética a partir del 2027-2028 y ni que hablar del 2030, que eran los plazos que dicen hoy los reportes de que ahí vamos a estar mal en provisión de energía. Yo creo que no hemos resuelto eso. ¿Por qué te digo esto como ejemplo? Porque ahí va a ser el problema del siguiente gobierno, ¿verdad? Correcto. En esto realmente hay que reconocer que hubo una decisión de avanzar con esta reforma y si bien no es la más radical de todas, como para solucionar de vez con generar un solo sistema de pensiones que nos permita ya terminar con desigualdades entre los diferentes sectores, permite generar nuevos parámetros, edades de jubilación más uniformes, algo que está en la dirección correcta. Bien. Es decir, me parece que tomó ese camino. Pero ¿te parece que su propio partido, sus propios compañeros de causa, le pueden decir, presidente, hoy tenemos a muchos correligionarios, docentes, por ejemplo, molestos con nosotros porque les has tocado la edad mínima para jubilarse? Su propio partido puede tener un descontento con respecto a la gestión del presidente en este tema de caja fiscal. Sin duda alguna, y seguramente el Congreso hoy está haciendo ya de manera directa, hay acciones directas de presión, pero con mucho lobby informal para resolver de acuerdo a los intereses sectoriales ahí adentro en cada uno de estos actores. Acá estamos hablando de militares, de docentes que forman parte de las estructuras políticas muy importantes y que con seguridad están ahí intentando negociar los cambios, ¿verdad? Y ahora viene la amenaza del Ministerio de Huelga de Docentes. Exacto. Y que esperemos no afecte lo que ya se aprobó en diputados y que eso pueda seguir, que no se trabe, ¿verdad? Perfecto. Pienso igual. Políticos de la oposición que mejor miden, ¿quiénes son? En las mediciones que hicimos surgen Katia González Es la como que la mejor mide. mejor imagen. Estamos hablando Bien. de calidad de imagen. Katia González. Alguien que me impresionó es Eduardo Nakayama. Cuando decís mejor imagen, ¿es imagen positiva o negativa positiva menos negativa? Es el Positiva neto. menos negativa. Es el neto. El neto. Y sumando también la cantidad de gente que le conoce. Ah, ok. O sea, vos de una imagen muy positiva pero no te conoce nadie. Perfecto. No, viendo Perfecto. todo en la línea. ¿Cuánta digamos. gente te conoce y cuál es tu imagen Sí. negativa, tu imagen positiva neta? Sí, Positivo menos. sí, ahí están. Katia. Sí. Está Eduardo Nakayama. Está Miguel Prieto. Soledad Núñez. Joana Ortega. Lo que tienen en común... Payo cayó en su imagen positiva, tiene una imagen negativa alta, entonces un personaje muy polarizador, tiene un neutro chiquitito,
el positivo hoy no está tan grande. Ojo, esto no es intención de voto, ¿verdad? Entonces después la intención de voto puede ser otra, requiere otros análisis, pero sí así hacer la pregunta calidad de imagen, de ponerlo a la lista de personas, Sí. estos son los que salen. José Tomás, te voy a Me repetir. llama la atención ahí, Sí. no hay líderes que vienen de partidos, o sea, Eso te iba a sosteniendo preguntar. partidos fuertes, ¿verdad? Te iba a preguntar eso. Katia Nakayama, que hoy es ex PLRA. Sí. En tercer lugar, Prieto. En cuarto lugar, Soledad Núñez. En quinto lugar, Joana Ortega. Sí. Y el PLRA. ¿No tienen líderes fuertes, con fuerte imagen positiva hoy? El PLRA nos sale en una crisis de identidad partidaria, es decir, reducción sobre todo. Reducción hoy a nivel nacional, entre 10-15% de la gente se identifica con el Partido Liberal. Bien. En promedio nacional, te digo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te digo promedio nacional? Porque, por ejemplo, en distritos del Departamento Central, con fuerte identidad liberal, ahí están en su promedio histórico, que era más o menos 25% por ahí. Pero eso es en estas localidades. Ya a nivel nacional es un partido que está sufriendo esto que se ha visto en América del Sur, o en realidad a nivel mundial podemos ver esta crisis de los partidos, ¿verdad? Mira, Italia tiene una primera ministra que es de un partido nuevo, Francia un partido nuevo, en España casi llega un partido nuevo, pero está el Partido Socialista todavía. Entonces también es un fenómeno del mundo desarrollado. Por acá, en América del Sur, ¿qué tenés? Tenés básicamente, son todos partidos del siglo XXI, los partidos gobernantes, tenés dos del siglo XX en Brasil y Uruguay, tenés solo uno ya del siglo XIX, que es Paraguay, ¿verdad? El Partido Colorado. Es decir, hay un fenómeno de volatilidad partidaria, Bien, de caída de los partidos, y que acá afecta a la oposición, incluyendo al Partido Liberal, correcto. no al Partido Colorado. Este fenómeno de crisis de los partidos tradicionales principalmente surge ¿por qué? Porque los chicos de la generación Z están teniendo un protagonismo en términos del peso que tienen en la votación. Son ellos los que dicen: no nos interesan los partidos tradicionales, nos interesan líderes antipartidos tradicionales como Javier Milei, Nayib Bukele, Noboa en Ecuador. ¿Es la generación Z la que explica que hoy estén en crisis los partidos tradicionales? Sin duda es una cuestión generacional de cómo te vinculas con las instituciones, ¿verdad? Porque acá no solamente están en crisis los partidos. Si uno ve en Paraguay medimos cuáles son las instituciones con mayor credibilidad. Antes eran la iglesia y la prensa. Hoy como la prensa ya como medio de comunicación masivo está la media para abajo. ¿Quién está número uno? Está Lince. Lince, la institución con mayor credibilidad. Sí, Lince. La iglesia repuntó, yo creo que gracias al Papa Francisco. Bien. Repuntó, la iglesia estaba también por abajo, repuntó. Cierto. Y las Fuerzas Armadas volvieron a estar con fuerza. Es decir, si pensamos en términos de seguridad, tenés seguridad en mi barrio, Lince, seguridad espiritual, la iglesia, y seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Lince separamos de la policía, separamos Lince y medimos policía aparte de la policía muy abajo. ¿Por qué te digo esto? Porque toda la institucionalidad ¿Y las peores? de los últimos 200 años, de los últimos 200, Senado, diputados, Poder Judicial. Ok. la familia tradicional, decía lo de la iglesia, todas son instituciones que están entrando en crisis, ¿verdad? Y en ellas también, en esa crisis de orden, ¿verdad? Del orden que conocíamos, entran los partidos políticos, ¿verdad? Entonces es una parte generacional, otra parte es cómo la gente quiere satisfacer hoy sus necesidades, la rapidez. Los partidos no te satisfacen rápido las necesidades. Antes, pensaba Paraguay o cualquier país hace 200 años, ¿cómo vos recibías información política de lo que estaba pasando en la capital de tu país? A lo mejor no tenías plata para comprar el diario o esperabas el diario, pero ¿quién te transmitía el análisis político? Y te iba a la sede de tu partido, ¿verdad? Tu dirigente partidario. Después con los medios de comunicación vos fuiste obteniendo otros canales, ¿verdad? De información. Y hoy no hay más escasez de información, el problema es la abundancia. Y entonces
otra vez ir a interpretar qué son los partidos, cómo me involucro con un partido, es muy difícil. Es más fácil para la comunicación seguirle a alguien en sus redes, seguirle a alguien que me va a filtrar esa mi necesidad política y me va a decir más o menos lo que a mí me voy a escuchar varios, ¿verdad? Y lo que más me explica mi realidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está viendo. Mantener un partido es costoso, mantener estructuras edilicias, estructuras de militantes, estructuras profesionales, todo eso cuesta mucho de arriba y de abajo. Correcto. Sentados en esa silla, José Ocampos, el propio Nicanor Duarte Frutos, cuando les pregunté qué es el Partido Colorado, me respondieron: el Partido Colorado representa la paraguayidad. El Partido Colorado representa la identidad nacional. Es cada vez menos cierto eso, José. De cada 10 paraguayos a quienes les preguntas con qué partido te identificas, va cayendo la identificación de los paraguayos hacia los partidos, incluyendo el Partido Colorado, o es el Partido Colorado mantiene esa identificación porque la gente sigue yendo a una seccional para conseguir medicamentos o para conseguir un féretro o para hacer un curso de informática, o va cayendo también la fuerza, la identidad de la gente con respecto a si se identifica con el Partido Colorado? Y el Partido Colorado nos sale 45% más o menos de identificación, es alta todavía. 45, a veces menos, a veces más, ¿verdad? Pero más o menos está por ahí. Sus propios reportes indican ahí que están más o menos con la aspiración a llegar a 3 millones de afiliados este año. Hablando de 6 millones de 100 nomás somos, en teoría según el censo, ¿verdad? Entonces la mitad afiliada, imagínate. Ahora, esa identificación tiene un aspecto para mí que es muy racional, ¿no? Es, por lo tanto, ajustada al contexto y a cálculos de costos y beneficios que hace la gente, ¿verdad? Entonces, a veces el pertenecer al Partido Colorado es en parte, mencionabas algo de clientelismo, pero en parte es expectativas también de ascenso. Es también un canal o sea, hoy uno ve de provisión de servicios, hay atención médica, hay formación, hay becas con universidades privadas. Es decir, una estructura partidaria, yo lo que veo es una institución muy sólida. Una parte de la identidad, pero hay una institución muy fuerte todavía, con más de, la última vez había contabilizado 411 seccionales en todo el país. Bien. Hay como 15 afuera del país. Es decir, esa institucionalidad es la que se desmorona en toda la región y acá no. Pero te decía que es racional porque si hay alternancia, ese número yo creo que se va a desinflar, ¿verdad? Pero no lo sé, es una hipótesis. Correcto. Hoy lo que sale en las encuestas es eso, que es muy alto y sin duda tiene, por la manera en que funciona el Partido Colorado, por esa cantidad de seccionales, esa penetración social, esa expansión territorial, puede por supuesto captar y procesar todas las demandas que van emergiendo y canalizan para arriba y lo resuelven eso después incorporando de manera programática, de manera clientelar, de manera conflictiva, porque el conflicto también ayuda a resolver problemas, es decir, hay internas, en la interna se compite y va a un sector que pierde, un sector que gana. Todo eso ayuda a procesar las diferencias. Bien. ¿Verdad? José, en el hipotético caso que el Partido Liberal Radical Auténtico le brinde el apoyo, poniendo un candidato en la chapa de vicepresidente, similar a lo que ocurrió en el 2008 con Fernando Lugo, a Katia, a Nakayama, a Miguel Prieto. ¿Te parece que uno de ellos puede ser Javier Milei y ganarle en el Paraguay, así como lo hizo Milei al Partido Justicialista, al Partido Colorado? Sí, pero ¿por qué? Porque el Partido Colorado ha logrado siempre procesar esos cambios, decía, a veces el conflicto o las demandas de cambio internamente. Más rápido que la oposición. No, pero internamente con la derrota de los oficialismos. Acuérdate que en la época de Cartes
pierde su candidato, gana Marito. En la época de Marito pierde su candidato, gana Peña. Santiago Peña. Y antes Oviedo ganaba en la época de Guasmosi y Nicanor ganaba en la época de González Maqui. Es decir, ese procesamiento interno contra el oficialismo se daba, bueno, eso es de alternancia interna. Me parece que hay riesgo de que eso no suceda ahora. De que el oficialismo, como veo que es el movimiento político con mayor hegemonía interna desde el estronismo, le va a dar chances para ganar en las elecciones del 2027, aunque pierda las principales ciudades en las municipales de este año, porque también puede perder Encarnación, Ciudad del Este, Asunción, pero puede ganar la interna partidaria el candidato a presidente del Movimiento Honor Colorado, con lo cual se puede reproducir en parte lo que sucedió en el 2007, cuando el oficialismo gana la interna, y la voluntad de cambio, la articulación de banderas de cambio va a ser difícil de levantar, ¿verdad? Entonces el cambio va para afuera del Partido Colorado en este caso, ¿verdad? Entonces eso agregaría un problema para el Partido Colorado, que no hace la alternancia interna y va a dar chances para afuera. Ahí va a depender que no se dividan los votos nuevamente, porque no hay segunda vuelta. Ahora que Milei, con las reglas paraguayas, perdía en primera vuelta y Massa iba a ser el presidente. Exactamente, exactamente. Cuando decís que no se dividan los votos, ¿estás diciendo hay que estar pendiente de lo que haga Paraguayo Cubas? No estoy diciendo eso. Hay que ver cuánto sobrevive de Paraguayo Cubas. No es la primera experiencia de un outsider. Hemos tenido outsiders de Caballero Vargas, que han salido terceros. Caballero Vargas, Pedro Fadul. Lugo ganó. Lino Oviedo salió por afuera del Partido Colorado en esas elecciones también. Más o menos tiene el 20% de los votos. Y Cubas, ¿verdad? A lo que hay que ver, ninguno después, salvo Lugo, que podemos analizar después en particular, los derrotados no sobreviven. Y hay que ver qué va a pasar con él. Lo otro que se ve también es que hay aprendizajes en la oposición. Por eso que después del 93, con Caballero Vargas, en el 98 hay unidad. Después del 2003 con Fadul, en el 2008 hay unidad. Después del 2013, mucha división opositora. En el 2018 hay unidad opositora de vuelta. Después de la división del 2023, puede ser que haya más tendencia a la unidad, como se está viendo en las municipales. Correcto. Con la menor cantidad de alianzas, se ha aprendido a juntar a las diferencias en una lista de concejalía. Es decir, el panorama me parece a mí que no está abierto, que está abierto, a pesar de que el movimiento Honor Colorado es el más fuerte desde el estronismo. Correcto. José Tomás, me dijiste, Santiago Peña empieza su gobierno con 25% de imagen positiva, sí, y empieza su segundo tiempo con 15%. Sí. ¿Gobierna bien y comunica mal o no? Yo creo que el presidente ha logrado avanzar en algunas políticas que están generando resultados, como le decía, hambre cero, mejoró los ingresos de Tecoporá, universalizó a adultos mayores, pero eso ayuda a paliar algunas necesidades en sectores que ya son muy necesitados, pero en lo que son los sectores medios que necesitan reformas de transporte, por ejemplo. Hoy nosotros habíamos hecho encuestas en el departamento central para ver cuánto gastaba la gente moviéndose, y solamente un 20% gastaba menos de una hora, 80% gasta más de una hora en el transporte público por día. Okay. Tremendo. Entonces, esos dolores no se han paliado. Y le decíamos, se encareció la vida, y además ya comienza a ver esto de que la política está distrayendo. Entonces, no es un problema de comunicación nomás, sino que comienzan a verse los desafíos de gestión, ¿verdad? Correcto. José Tomás, tenemos que hacer una pausa. Bancame, porque vamos 2 minutos a una pausa. Te dejo una pregunta, respóndemela cuando regresemos. Listo. Contame un consejo que te dieron en la vida y con los años, hoy vos reflexionás, gran flauta, qué importante fue ese consejo, cuánto me ha servido. Me contás luego de la pausa. Dale. Vamos a hacer una pausa, pero antes, una recomendación de los amigos del Banco GNB.
¿Estás pensando en equipar tu auto, viajar o renovar tu sala? En el Banco GNB tenés una oportunidad sin filtros. Préstamos personales con cuotas claras desde solo guaraníes 28.000 por millón sin costos extras. Uno de los Suzuki Front ya fue entregado. Todavía queda otro, el último de los Suzuki. Seguí participando, solicita tu préstamo, suma cupones, no te quedes afuera. Llama al 021-617-6800, Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hacemos una pausa, regresamos, vamos a continuar esta interesantísima conversación con el señor José Tomás Sánchez. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetro. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. De regreso, José Tomás, ¿qué consejo te dieron que lo valorás mucho y compartímelo? No sé si consejo, pero una limitación sobre todo. Yo me acuerdo en casa cuando quería dejar hacer mis tareas a veces o que no había estudiado del todo para ir a un examen, mi papá era médico y yo quería apelar a hacerme un justificativo médico para no ir a rendir. Sí. Y mamá nunca me dejaba. Y yo no entendía por qué nunca me dejaba, porque estaba fácil eso y yo sufría tanto porque no iba a rendir bien. ¿Y por qué no te consentía? Y no me dejaba. No, tenés que aprender esto. Bancate las consecuencias. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Haga la tarea. Sí. Entonces eso de no poder salirme por los atajos en situaciones difíciles, eso es algo que valoro mucho. ¿Y sos igual que tu madre? No sé, no sé eso, pero lo que sí puedo decir es que hoy entiendo, teniendo hijos, entiendo cuando lo que uno quiere hacer para consentir. El desafío de poner un límite y a veces a costa del sufrimiento de ellos en el momento, pero uno sabe que esto a la larga le puede servir. En esos dilemas ahora me encuentro ya como padre. ¿Quién sos? Yo me considero un viajante. Un viajante no de que necesariamente en lo geográfico me voy de un lugar a otro, pero estoy siempre en lugares nuevos, cambiando, y a veces eso tiene costos, tiene los lados buenos, pero estoy siempre en cosas nuevas y eso me gusta. ¿Existe Dios? Tendría que preguntarte qué entendés por Dios para ver si tenemos el mismo concepto para poder responder a la pregunta, ¿verdad? Entonces, para aceptar tu pregunta diría, no sé, diría... ¿Qué pasa después de morirnos? No sé. ¿Cuál es tu palabra preferida? Política. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? No tengo ganas. ¿Cuál es tu sonido preferido? El agua. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? El de un mosquito. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Cuando vi Mario Bros con mis hijos. Si pudieses resucitar a una persona para compartir con esa persona de cualquier tiempo, cualquier persona, una conversación y una cena. Papá. A tu viejo. Sí, a papá. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Desembarque de Dionisio Borda. Mis desembarcos de Dionisio Borda. Desembarque. Librazo. Sí. José Tomás, placenterazo conversar contigo. Vamos a repetir esta conversación porque honestamente me han quedado muchas preguntas y el tiempo no me ha permitido seguir conversando sobre ellas. Muchas gracias por la invitación y por esta fluida conversación. Gracias, José Tomás, que se repita. Hasta la próxima.
Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches.